buenos días, señores participantes. Desde la unidad de telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño les damos la bienvenida. Continuando con las teleinformación y educación a la comunidad, el día de hoy les presentamos un tema muy frecuente en niños. El doctor Manuel Alejandro Ludeña Yaxa expondrá dermatitis de contacto en pediatría. Queda con ustedes el doctor Ludeña. Puede empezar, doctor. Perfecto. Buenas tardes con todos. Bueno, como ya lo escucharon, en esta ocasión soy el médico residente del Hospital del Niño, Manuel Alejandro Ludeña Yaxa. Voy a exponer el tema de dermatitis de contacto, que es un tema muy frecuente en los niños, estando tanto en el hospital como en centros de salud o en los mismos centros, en las mismas casas, ¿no? Podemos ver estos casos muy frecuentes, ¿no? Que son esta patología que se llama dermatitis de contacto. Ahora, este tipo de lesión, ¿no? Que va a generar diversas sustancias, ¿no? Se caracterizan por ciertas lesiones, ¿no? Que vamos a mencionar en las siguientes diapositivas, ¿no? Y vamos a poner algunas fotos en las cuales vamos a ver, ¿no? Y creo que muchos de eh, nuestros oyentes, ¿no? Van a poder observar, ¿no? Las lesiones y van a poder identificar, ¿no? Si alguna vez las han visto. Muy bien. Entonces, es como definió una pequeña introducción de esta enfermedad, vamos a ver que se refiere a una inflamación de la dermis y la epidermis como resultado de un contacto directo con una sustancia, ¿no? Y la superficie de la piel, ¿no? Ahora, esta sustancia pueden ser múltiples, ¿no? Las cuales nos van a generar diversos tipos de dermatitis de contacto, ¿no? Vamos a ver que se divide en dos categorías: la dermatitis de contacto irritante y la dermatitis de contacto alérgica, ¿no? Vamos a ver. Ya. Vamos a ver que los irritantes van a provocar una inflamación inmediata de la piel, ¿no? Y en cambio los alérgenos, ¿no? La dermatitis de contacto alérgica va a demorar, puede demorar horas, puede demorar inclusive días, ¿no? Dependiendo de la sensibilización que haya generado en el niño. Muy bien, entonces, debido a esta pequeña introducción, vamos a comenzar a definir, ¿no? Lo que es una dermatitis de contacto irritante, que es el primer gran grupo, y luego la dermatitis de contacto alérgica, ¿no? Entonces, esta dermatitis de contacto irritante, vamos a ver que se debe más que todo a una lesión a nivel de la barrera, ¿no? Que es la piel, y debido a la alteración a nivel de la humedad, ¿no? Y de los lípidos, nosotros tenemos en la piel, y obviamente los bebés también van a ir formando progresivamente a pasar de los años este tipo de barreras, ¿no? Este tipo de barreras está formado por lípidos, que son grasas, ¿no? Que tenemos en la piel, agua, también tenemos ahí, ¿no? Y tenemos también otras barreras, ¿no? Otras sustancias que nos protegen, ¿no? Nuestro mismo cuerpo, la misma unidad del propio cuerpo, ¿no? Y también algunos gérmenes, ¿no? Algunos, nosotros llamamos como flora, ¿no? Una flora nativa de la piel. Entonces, cuando se altera, ¿no? Estas barreras que nos protegen de las infecciones, entonces, o nos protegen diversas sustancias, ¿no? Entonces se produce la dermatitis de contacto irritante. Ahora, tenemos que diferenciarlo de su hermano, ¿no? Que es la dermatitis de contacto alérgica. ¿Por qué? Porque acá no exposición breve, ¿no? Acá en la primera exposición de contacto irritativa, ¿no? Vamos a ver que la más frecuente, como ya han visto en una exposición anterior, ¿no? Que es la que más conocemos, ¿no? Es las lesiones rojizas eritematosas que vamos a encontrar en la región del pañal del bebé, ¿no? Y la dermatitis de piel seca, que son conocidas como cerosis, en la cual la piel del niño, nosotros la conocemos como una piel atópica, es una piel seca, es una piel agrietada,
¿no? Que va a ser, por lo mismo que son grietas, es como una casa, ¿no? Que tiene huecos, ¿no? O es como un techo que tiene goteras, ¿no? Tiene huecos por la cual entra la lluvia, entra el polvo, entra todo. En cambio, si el techo está sano, ¿no? Sin ninguna grieta, no pasa nada y nos protege de todo. Igual es la piel, ¿no? Y eso es lo que se va a producir en los pacientes que nosotros conocemos como atópicos, ¿no? En la cual tiene una dermatitis de piel seca. Y obviamente esto lo va a exponer a diversas sustancias. Y la dermatitis de contacto alérgica es una dermatitis en la cual hay una alteración inmunológica del niño, ¿no? El niño es alérgico, ¿no? Es alérgico de por sí, ¿no? Ustedes habrán escuchado muchas veces que su niño, cuando van al médico, le dicen, no, su niño es alérgico, ¿no? Su niño va a estar expuesto a este tipo de sustancias, va a reaccionar así, ¿no? La más frecuente de todas es la llamada urticaria, ¿no? Las lesiones como ronchitas que les aparecen en el cuerpo, ¿no? Cuando se ponen alguna ropa, ¿no? Cuando se ponen algún perfume, cuando comen algo. Entonces, eso es llamado, es lo que nosotros llamamos alérgico, ¿no? Y ya en la parte médica, nosotros le llamamos que es un paciente inmunológicamente comprometido, ¿no? O sea, ya nace con él. Pero acá, ¿cuál es el acápite, ¿no? Que el niño tiene que estar previamente sensibilizado, o sea, tiene que haber estado expuesto a ese alergeno, ¿no? A esa sustancia, ¿no? Y que lo tiene que sensibilizar. Y en una segunda exposición, ¿no? Vamos a ver que comienza ya a producir este tipo de dermatitis, que a diferencia de su hermana, que es la irritativa, no es tan localizada, sino que puede ser inclusive generalizada, dependiendo de la sensibilidad del niño, ¿no? Muy bien, y la dermatitis de contacto fotoalérgica quiere decir que el niño es susceptible a diversas sustancias que se activan con la luz, ¿no? O a la misma exposición a la radiación, ¿no? Hay niños que, sobre todo los que tienen tez clara, tez blanca, son los que más expuestos están a la radiación. Y ahora justamente en que llevamos a entrar al verano, ¿no? Se van a poder ver este tipo de lesiones, ¿no? Pero hay algunas sustancias, ¿no? Aceites o plantas que cuando se combinan con la radiación va a comenzar a producir esta dermatitis de contacto fotoalérgica, ¿no? También es, al igual que la dermatitis de contacto alérgica, es como un subtipo, ¿no? Es de característica inmunológica, ¿no? Muy bien, entonces, hablando todo esto, de forma general, vamos a ver que la causa de todo esto son la alteración, como mencioné al inicio, de diversas barreras, de diversos componentes que nosotros tenemos en la piel, ¿no? Para poder protegernos. Una de ellas es la inmunidad adaptativa, ¿no? La parte inmunológica, como mencioné. Nosotros tenemos soldaditos en la piel, en la sangre, ¿no? Que nos ayudan, ¿no? A responder contra cualquier agresor, contra cualquier germen, ¿no? Que nos quiera hacer daño. En este caso, los alergenos, en el caso de la dermatitis de contacto alérgica, ¿no? Son sustancias, por lo general, pueden ser sustancias o objetos que nos ponemos, anillos, aretes, ¿no? Ropa, en algunos casos pueden ser desodorantes, pueden ser perfumes, ¿no? Pueden ser múltiples. Entonces, nosotros, cuando tenemos alergenos, nuestro sistema inmune, que es nuestros soldados, van a comenzar a reaccionar y van a producir balas que nosotros lo llamamos citoquinas, ¿no? Citoquinas de muchos tipos, ¿no? Estas balas que son llamadas citoquinas nos van a ayudar a proteger, pero así también como nos ayuda a proteger, también puede causarnos daño cuando la reacción es muy exagerada, ¿no? Entonces tampoco es bueno que estas balas, ¿no? Que se producen llamadas citoquinas se produzcan tanto. ¿Por qué? Porque nos pueden también generar daño, ¿no? Muy bien, eso es en cuanto a la parte inmunológica, ¿no? Acá podemos ver una imagen en la cual podemos ver la piel, ¿no? Como una piel sana, ¿no? Prácticamente nuestro sistema inmune, nuestra barrera funciona de
manera normal, pero ya cuando estamos expuestos a algún alergeno, ya comienza a producirse lo que les digo, esos soldaditos, comienzan a producir las balas, que son las citoquinas, las interleuquinas, y va a comenzar a lesionar la piel, ¿no? Y ya esto es de forma aguda, en horas, ¿no? Y con el pasar de los años, ¿no? Ya la piel se va haciendo mucho más dañada, ya se va volviendo mucho más agrietada, ¿no? Está mucho más dañada y por ende, obviamente, es mucho más expuesta a algún tipo de alergeno, ¿no? Y daño, obviamente. Muy bien. La otra característica de la piel que nos protege es la barrera epidérmica, en la cual es como le mencioné, el techo que nos protege de la luz, del polvo, del agua, ¿no? Que también cuando se altera, ¿no? Esta barrera, también obviamente vamos a ser más expuestos a cualquier daño. Y esta barrera, así como nosotros tenemos en el techo cemento, nosotros en la piel tenemos lípidos, ¿no? Ceramidas, ¿no? Y algunas bacterias que nos ayudan y nos protegen también contra algunas sustancias, ¿no? Esto hay que grabarlo bien. ¿Por qué? Porque en el tratamiento va a ser muy importante. Los factores ambientales también es otro factor importante, ¿no? El ambiente mismo donde vivimos, ¿no? A veces nosotros podemos recomendar, ¿no? A los familiares, a los pacientitos, ¿no? Que no estén expuestos a diversas sustancias, a polvo, humedad, pero, no sé, viven en Tíquilo Chico, viven en San Juan de Miraflores, en la cual es su misma casa, ¿no? El mismo lugar donde vive, el mismo ambiente donde vive, no va a favorecer a la mejoría del paciente, ¿no? Entonces, a veces hay que buscar otras opciones, ¿no? Entonces, los alergenos ambientales son muy importantes, los ácaros, ¿no? Que tenemos en la casita, ¿no? Entonces, acá tenemos algunos factores irritativos importantes, los hábitos de limpieza, materiales de limpieza, ¿no? De repente el pinesol, ¿no? O algunos alcoholes que también usamos, ¿no? También puede ser factores irritativos, ¿no? La vestimenta misma, el clima, la humedad es muy importante, ¿no? Los microorganismos, ya cuando esta piel está muy dañada, ya puede generar ya puede generar una infección, ya no solo una inflamación, alimentos, sustancias alérgicas, aeroalergenos, los ácaros, los alimentos, aditivos alimentarios y otros factores como la radiación y también el factor psicológico es importante. Acá algunas diferencias entre la dermatitis de contacto irritativa y la dermatitis de contacto alérgica, ¿no? Obviamente mucho más frecuente es la dermatitis de contacto irritativa, dentro de ella la más frecuente es la dermatitis de pañal, ¿no? Que es la que había mencionado, ¿no? Vamos a ver que la población de riesgo para esta dermatitis de contacto irritativa son los atópicos, ¿no? Los que tienen la piel seca, los que le había mencionado. Y los pacientes con la dermatitis de contacto alérgica, ¿quiénes son la población de riesgo? Los genéticamente predispuestos, ¿no? O sea, hijo de padre alérgico, hijo de madre alérgica, ¿no? Obviamente lo más probable es que también sea alérgico, ¿no? Y también presente este tipo de reacciones ante cualquier alergeno. Vamos a ver que el mecanismo es inmunológico, innato, ¿no? En la dermatitis de contacto alérgica. Y vamos a ver que dentro de las características clínicas, ¿no? O las que nosotros podemos ver, ¿no? Vamos a ver que son muy parecidas. Solamente hay algunas diferencias entre ambas, ¿no? La dermatitis de contacto irritativa va a generar eritema, o sea que la piel se vuelva roja, edema, o sea que se hinche, descamación, en algunos casos fisuras, ¿no? Como grietas. Y en la alérgica vamos a ver más que todo eritema, edema, vesículas, papulitas como ronchas, ¿no? En algunos casos liquenificación, ¿no? ¿Y cuál es el síntoma? ¿Qué es lo que el niño va a decir principalmente? ¿No? El niño lo que va a decir cuando tiene una dermatitis de contacto irritativa por alguna de estas sustancias, ¿no? O cuando se pone algún aretito, ¿no? Algún collar, vamos a ver que, o los niños que frecuentemente salivan mucho, ¿no? Tienen esa dermatitis de contacto a nivel perioral, ¿no? Lo que más va a presentar es ardor, ¿no? En cambio, en la dermatitis de contacto alérgica, lo que más va a presentar es picazón, ¿no? Es lo que más va a presentar
debido al contacto con estos alergenos, ¿no? Vamos a ver que la ubicación es más que todo limitada en la irritativa y en la alérgica puede ser generalizada dependiendo de la sensibilización del niño, ¿no? Muy bien. Los agentes que más producen esta dermatitis de contacto irritativa son los jabones, los detergentes, ¿no? La saliva, las heces en la dermatitis de contacto, y en la alérgica los metales, los aritos, los piercings, ¿no? Los aretes, las gomas, aquellos que usan sandalia de goma, ¿no? Adhesivos, ¿no? A veces en el hospital podemos ver dermatitis de contacto debido al esparadrapo, ¿no? Cosméticos, a veces las mamás que dejan los cosméticos al alcance de los niños se los ponen y comienzan a producir esta dermatitis, algunos medicamentos, como es. Muy bien, entonces acá podemos ver algunas fotitos de los niños con este tipo de lesiones, ¿no? Muy bien, acá podemos ver a un bebé con una dermatitis de contacto irritativa debido a la saliva, ¿no? Esto es lo que le digo, ¿no? Se llama queilitis, ¿no? Es una dermatitis irritativa perioral, ¿no? Que puede ser descamativa, ¿no? Puede inclusive en algunos casos estar edematoso, o sea, hinchado, ¿no? Acá no se ve tan eritematoso. Acá igual, ¿no? Vamos a ver que acá la lesión también igual, ¿no? Puede producirse una descamación a este nivel, ¿no? Igual acá casi se ve mucho más eritematoso, ¿no? Acá también igual la dermatitis perioral, ¿no? Una dermatitis con lesiones eritematosas, perioral, ¿no? Con descamación, y lo que más va a producir es ardor, ¿no? Va a producir un poco de dolor a ese nivel, ¿no? Y la dermatitis de pañal, ¿no? Que es una dermatitis la más común, ¿no? Que la que más vemos son esas lesiones, ¿no? Eritematosas, esas máculas o manchas eritematosas, ¿no? Que pueden ser edematosas en algunos casos, ¿no? Y pueden ser descamativas, hasta inclusive se pueden lacerar cuando ya la dermatitis es mucho más grave, ¿no? Puede generar laceraciones a este nivel, ¿no? Desfacelaciones, ¿no? O sea que la piel se pela, ¿no? Debido a esta dermatitis. Muy bien. Y esto lo vamos a ver, la anterior, en los pacientes más que todo atópicos, como habíamos mencionado, ¿no? Las pacientes que tienen la piel agrietada. Y la dermatitis de contacto alérgica, ¿no? Vamos a ver otro tipo de lesiones, ¿no? Podemos ver lesiones papulares, ¿no? Acá podemos ver lesiones micropapulares, ¿no? Debido al contacto, de repente con la correa a este nivel, ¿no? Con alguna ropa que se ha puesto, ¿no? Son lesiones micropapulares eritematosas, acá igualito, lesiones papulares, vesiculares, eritematosas, ¿no? En las zonas en las cuales de repente se ha puesto una cadena, ¿no? Y acá podemos ver, acá podemos ver una lequinificación, ¿no? Debido a un tatuaje, ¿no? Acá podemos ver lesiones eritematosas, una mácula eritematosa debido a algún arete, acá igual debido a algún collar, ¿no? Lesiones maculares, micropapulares, eritematosas, ¿no? En algunos casos liquenificadas, una placa liquenificada que podemos ver debido al contacto con alguna sustancia, con algún alergeno, ¿no? Que en este caso lo más probable es que haya sido un collar, ¿no? Entonces, como ven, las lesiones en algunos casos son parecidas, ¿no? En algunos casos son características de las lesiones alérgicas, como son las papulares, eritematosas, ¿no? Pero la clínica es importante porque en la anterior me va a producir dolor, ardor, ¿no? En la irritativa, y en la dermatitis de contacto alérgica me va a producir picazón. Y eso también me va a ayudar al tratamiento. ¿Por qué? Porque acá me conviene que el niño no le pique, ¿no? Porque si le pica, obviamente se va a rascar y vaya a producir otras complicaciones, ¿no? Con lo que nosotros llamamos impétigo o una sobreinfección de la lesión, ¿no? O sea, hasta ahí solamente hay una reacción inflamatoria, ¿no? Pero no hay infección, no se ha metido un microbio, un germen a esa lesión para producir más daño, ¿no? Porque cuando ya se produce eso, que son lesiones tipo impetigizadas, ¿no? Nosotros ya tenemos que dar antibióticos, ¿no? Pero en este caso no. Y las dermatitis de contacto alérgica, ¿no? Son debido a exposiciones a la radiación, ¿no? O exposiciones a algunas plantas que se activan con la luz solar,
¿no? Son dermatitis fototóxicas por contacto con plantas, eso lo llamamos fitofotodermatitis, ¿no? Que son plantas que liberan alguna sustancia y esa sustancia se activa con el sol y comienza a producir estas lesiones que son muy parecidas, son como las alérgicas, pueden ser vesiculares, pueden ser papulares, micropapulares, ¿no? Acá también una dermatitis fotoalérgica, ¿no? Desencadenada por algún tópico, ¿no? O sea, algunos corticoides que también se activan con la luz solar y pueden producir este tipo de lesiones, ¿no? Acá también, ¿no? Podemos ver lesiones de aspecto lineal, ¿no? Debido al contacto con alguna planta que me va a producir una fotodermatitis, ¿no? Y acá igualito una mancha eritematosa, ¿no? Un eczema producido por la radiación solar. Muy bien. ¿Y cuál es la base del tratamiento, ¿no? ¿Cómo vamos a tratar estas dermatitis? ¿No? Estas dermatitis tienen un tratamiento multidisciplinario, ¿no? O sea, debemos actuar tanto el médico como los familiares, ¿no? Porque hay algunos tratamientos que lo va a tener que hacer el familiar sí o sí en casa, ¿no? Y hay algunos tratamientos que sí lo tenemos que dar nosotros, ¿no? Obviamente tienen que ser con indicación médica. El tratamiento consta de diversos componentes. Uno de ellos es que la piel bueno, antes de eso, el principal tratamiento ante este tipo de dermatitis es evitar el contacto ante ese alergeno o ante esa sustancia irritante, obviamente, ¿no? Si la lesión lo ha producido el polvo, el ácaro, obviamente tiene que limpiar la casa, tiene que mantenerlo lo más limpio posible, o lo más limpio que se pueda. Si lo ha producido una ropa o una tela sintética, obviamente se tiene que evitar esa tela sintética. Si lo ha producido algún tipo de jabón, obviamente se tiene que evitar ese tipo de jabón, ¿no? Y así. O sea, el principal tratamiento es evitar, porque por más tratamiento que nosotros le demos, corticoides, Sindet, emolientes, si no evita el contacto, no va a servir para nada el tratamiento. Así que en eso, sí, los familiares son los que tienen, los mamás, los papás, son los que tienen la sartén por el mango. Entonces, bueno, y pasando ya al siguiente punto, el tratamiento que para poder mejorar estos síntomas son los baños cortos, ¿no? Los baños no pueden demorar mucho, ¿por qué? Porque el niño cuando está mayor tiempo en la tina, ¿no? Está su piel húmeda, totalmente húmeda, y obviamente pierde más calor, ¿no? Es como que el vapor el agua que tiene en la piel, ¿no? Se pierde por radiación, ¿no? Entonces, obviamente, eso va a dañar la piel. Entonces, se tiene que evitar que los baños sean muy largos. Los baños tienen que ser cortos, menos de 5 minutos, ¿no? Hasta 10 minutos se podría tolerar, pero lo ideal es que sea menos de 5 minutos. O sea, mantener el menor tiempo posible a los niños en el agua. ¿Por qué? Porque eso daña la piel. Hipoclorito en casos de infección, ¿no? Solamente en casos de infección, ¿no? Vamos a ver que el uso de productos neutros, ¿no? Jabones neutros, tenemos que hacer jabones con pH neutro, ¿no? El jabón que mayormente se recomienda o que recomendamos es el Dove, ¿no? Que tiene un pH neutro, pero en general pueden usar también jabones de glicerina, ¿no? Y pueden ir a la farmacia y pedir un jabón con pH neutro, ¿no? Porque si el pH es muy alcalino, ¿no? O muy ácido, va a generar una lesión a nivel o va a generar daño a nivel de la piel, sobre todo los alcalinos, ¿no? Los jabones de ropa, eso ni usar. ¿Por qué? Porque dañan la piel, ¿no? Alteran la barrera lipídica. Recuerda que les dije que teníamos grasa en la piel, entonces estos jabones van a producir que esa grasa se pierda, ¿no? Y obviamente ya no vamos a tener el cemento, no vamos a tener la barrera y vamos a generar que nuestros bebés estén mucho más susceptibles a las lesiones. Las uñas cortas, obviamente, sobre todo en las alérgicas. ¿Por qué? Porque se van a rascar y se van a producir el impétigo, la sobreinfección. Las ropas de algodón, ¿no? Que son las que se ha demostrado que menos reacciones alérgicas producen. Las cremas hidratantes, ¿por qué? Porque les dije que la piel se tenía que mantener la piel se tendría que mantener con los lípidos, grasosa y húmeda, ¿no?
en términos generales, ¿no? Bueno, dentro ya de las sustancias que nosotros podríamos utilizar son los emolientes, ¿no? Para poder mantener la piel humectada, ¿no? No húmeda, sino humectada, ¿no? Y esto obviamente va a disminuir las infecciones, ¿no? Disminuyen el uso de esteroides, evitan las pérdidas, evitan que las lesiones se agraven, ¿no? Y vamos a ver que esto hay múltiples emolientes que nosotros podemos usar, ¿no? Utilicen el que mayor le venga o el que esté al alcance de ustedes, ¿no? El más económico, pero que también sea recetado por un médico, ¿no? Lo ideal es que sea un médico especialista, un dermatólogo, ¿no? Para poder aplicar estos emolientes. Igual los SINDET, ¿no? Los SINDET son medicamentos que nos permiten no solamente mantener la piel humectada, sino también mantener la piel con los lípidos, con las grasas, para que esto nos proteja de las infecciones, ¿no? Los SINDET, dentro de su composición, tienen grasa, ¿no? Tienen grasa, tienen lípidos, ¿no? Hay en gel, ¿no? Hay en humectantes, hay en shampoo, hay en jabones, ¿no? Hay varios tipos de SINDET, ¿no? Es todo un conjunto. Y esto nos va a permitir que se restaure el agua y los lípidos en la superficie de la piel, ¿no? Mejora la hidratación, la elasticidad, el eritema de la piel, ¿no? Le devuelven la humedad a la superficie de la piel y obviamente los lípidos, ¿no? Las grasas. Y dentro de ellos también podemos utilizar el Dove, ¿no? Hay SINDES también de Dove. Son algunos ejemplos de cremas, ¿no? Hay cremas que se pueden usar tanto para dermatitis alérgica como para dermatitis de contacto, ¿no? Para dermatitis de contacto irritativa o alérgica, ¿no? Hay diferentes. En algunos es mejor usar cremas, en el otro es mejor usar emolientes, en el otro es usar mejor geles, en otros es mejor usar jabones, es diferente. Es por eso que la automedicación para este tipo de insumos no es bueno. Es mejor que lo recete un médico especialista o un pediatra, ¿no? O un dermatólogo, ¿no? Y también en algunos casos, ya cuando las lesiones son por contacto alérgico, sobre todo, podemos utilizar corticoides, ¿no? Corticoides, sobre todo de baja o mediana potencia, ¿no? Para poder desinflamar la zona, ¿no? Acá podemos ver un grafiquito en el cual podemos ver que en las piernas, en los brazos, en el tronco debemos utilizar de mediana potencia, en la cara siempre es baja potencia, ¿no? Y en las zonas más gruesas podemos utilizar corticoides de alta potencia, ¿no? Acá podemos ver algunos ejemplos de corticoides de baja potencia, la hidrocortisona, que es la que menor daño puede producir, la que podemos utilizar en la carita, en los brazos, ¿no? Podemos utilizar la betametasona, ¿no? La dexametasona o la hidrocortisona, y ya en otro tipo de zonas y también dependiendo de las lesiones y de la extensión de la lesión, podemos utilizar otro tipo de corticoides de alta potencia. Otros medicamentos que podemos utilizar, los antihistamínicos, para que no le pique a los pacientitos, ¿no? Como mencioné, sobre todo en las alérgicas que más producen prurito, ¿no? Los esteroides sistémicos, ¿no? Que son ya cuando las lesiones son muy extensas, ¿no? Son muy dañinas. Y al ciclosporina A, ¿no? Que es inhibidor, ya son medicamentos inmunológicos para poder evitar esa reacción inmunológica extensa. Inhibidores de la calcineurina, tacrolimus, ¿no? Son ya medicamentos mucho más especializados que así como son mucho más potentes, generan mucho más riesgo, ¿no? Generan mucho más reacciones adversas. Por eso, nunca automediquen a los pacientes. Siempre este tipo de medicamentos, los corticoides, los antihistamínicos, ¿no? Los SINDET, los inhibidores de la calcineurina tienen que ser indicados siempre por un especialista. Muy bien, espero que les haya servido la exposición y que haya quedado claro este tema. Muchas gracias. Muy bien, doctor. Vamos a hacerle llegar las preguntas emitidas por el chat, ¿ya? Sí. ¿A qué se debe la piel atópica? La piel atópica tiene múltiples causas, ¿no? Una de ellas es el componente genético, ¿no? Que también hay algunos genes, ¿no? Que se alteran y pueden producir alteración a nivel de la barrera, ¿no? De la piel. Otro
Otra causa que se ha estudiado también son las ambientales, ¿no? Otra causa, las inmunológicas, ¿no? Como mencioné, más que todo, debido al tema, las alérgicas, lo he catalogado más como inmunológica, pero el paciente atópico también es una alteración a nivel del sistema inmune, ¿no? Que reacciona y produce que la piel se dañe, ¿no? Se forme grietas, ¿no? Se forme alteración, disminuye la cantidad de lípidos, ¿no? Pero esas son las principales causas, ¿no? Inmunológica, genética y ambiental también, ¿no? Bien, doctor. Hereditaria también porque también se ha visto que en hermanos con dermatitis atópica también hay un alto riesgo, casi una, dos, tres, cuatro veces más frecuente que un niño que no tiene un hermano atópico, ¿no? Bien, doctor. Nos llega otra pregunta. Cuando salen en peines, ¿qué podemos usar? Y la misma persona, mi niño es alérgico y siempre está estornudando con frecuencia. Su nariz se le pone roja y siempre tiene molestias. ¿Qué tratamiento puedo darle? Es una mamita. Ah, ya. Primero Mire, pregunta, ¿por qué le salen peines frecuentemente? ¿por qué le sale qué? No, no escuché bien. En peines, dice, es una palabra, lesiones Empeine. en peines. Ah, ya. Empeines. Ajá, sí. Ah, ya. Bueno, el empeine imagino que se referirá a la dermatitis plantar, ¿no? La dermatitis plantar es un tipo de lesión, es un tipo de dermatitis de contacto alérgica, ¿no? Son debido a sandalias, ¿no? O debido a que está caminando de repente con los pies descalzos, ¿no? Eso produce que la piel del niño esté en contacto con diversos alergenos que hay en el piso, ¿no? Y eso va a producir este tipo de dermatitis, ese tipo de liquenificación, o sea que la piel se vuelve un poco dura, ¿no? Se vuelve descamativa, puede producir picazón, ¿no? En la piel. Es un tipo de dermatitis plantar, ¿no? Esto, como le mencioné, puede deberse a múltiples causas, puede deberse a porque anda descalzo en casa o por las mismas sandalias o muy poco frecuente por las medias también que utiliza, ¿no? Y en cuanto a la segunda pregunta, ¿por qué su hijo estornuda mucho? Me mencionó, creo, y se pone la nariz rojita. Esa era la segunda pregunta, licenciada. La Sí, misma bueno, persona. lo más probable es que su hijito tenga una rinitis alérgica, ¿no? Es un tipo también de atopía, ¿no? Así como existe una dermatitis alérgica, hay un tipo de rinitis alérgica, ¿no? La rinitis alérgica funciona igual, como me he mencionado, en la dermatitis alérgica hay exposición a algún alergeno, puede ser, lo más frecuente en niños es que sea exposición a humedad y a ácaros, ¿no? Los ácaros que son como parásitos que están en el polvo, están en el ambiente, en la cama, ¿no? Sobre todo en zonas donde hay polvo, y esto nuestro cuerpo, al estar expuesto ante estos ácaros, comienza a producir toda una reacción, ¿no? Se liberan sustancias, ¿no? Que van a producir que el niño produzca bastante moco, ¿no? Le lagrimeen los ojitos, comienza a estornudar, 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 ¿no? Ahora, para poder prevenir esta rinitis alérgica, primero, como le mencioné, solamente evitar el alergeno, limpiar obviamente todo, ¿no? Estar en constante limpieza del cuarto del bebé o donde está mayormente, evitar peluches, ¿no? Porque ahí justamente es donde se depositan los ácaros. Si es posible, utilizar colchas antialérgicas, colchones antialérgicos, ¿no? Todo para poder evitar la exposición y que se acumulen estos alergenos, estos ácaros, para que le pueda producir una rinitis alérgica. Antihistamínicos como clorfenamina, cetirizina, no es recomendable utilizarlo como profiláctico, o sea, para poder prevenir la enfermedad, porque no lo va a prevenir, ¿no? Créame que solamente le va a calmar por el momento y luego otra vez va a volver con lo mismo si no evitamos el alergeno. Y los antihistamínicos no se usan en menores de 2 años, a menos que sea casos graves, ¿no? ¿Por qué? Porque producen bastantes reacciones adversas. Bien, doctor. Hay dos tipos de hidrocortisona, acetato y acetopenato. Diferente potencia. Hay que recalcar eso. Puede haber confusión al recetar. Es un comentario que quería hacer. Ah, ya, ya, ya.
Sí. Claro, hay diferentes tipos de hidrocortisona, ¿no? Como le mencioné, hay en varios tipos de presentación, ¿no? Tenemos la hidrocortisona acetato, ¿no? Que es la de baja potencia, y tenemos la hidrocortisona butirato o valerato, ¿no? Y eso, o propionato, que eso, bueno, es la diferencia solamente en la potencia, ¿no? Obviamente, al recetar estos medicamentos, nosotros tenemos que ver dónde es el tipo de la lesión, dónde se encuentra la dermatitis, si es en cara, en miembros, en brazos o en zonas de mayor exposición, y también dependiendo de la lesión, ¿no? Qué tan extensa es, ¿no? Para poder recetar ese tipo de corticoides, ¿no? Es por eso que les menciono que siempre estos medicamentos tienen que ser recetados por un médico, ¿no? O por un pediatra o por un dermatólogo, ¿no? Y nunca Bien. automedicarse porque esos corticoides también producen dermatitis, así que, o sea, el mismo medicamento produce dermatitis, así que hay que evitar eso, ¿no? Bien, doctor. Otra pregunta. ¿Qué hacer cuando le sale erupciones tipo rash en el cuero cabelludo? Ah, ya, esas lesiones tipo rash en el cuero cabelludo pueden ser, bueno, me imagino que se refiere a la picazón que hay en el cuero cabelludo o a lesiones descamativas, ¿no? Porque bueno, si Dice tipo son tipo, rash. ajá, tipo, sí, bueno, si son tipo rash, son lesiones micropapulares, eritematosas, pueden ser por caspa, puede ser por piojos, ¿no? Puede ser en algunos casos por el champú que está usando, ¿no? Que le puede producir ese tipo de dermatitis. O hay algunos casos de dermatitis que no es el tema que he tocado, que se llama ¿Qué pasó? dermatitis. He visto que cuando se barren las grasas en el cuerpo, ¿No, doctor? ¿Me escucha? ¿No? ¿Qué pasó con su audio, doctor? en la, y el rash producido por shampoo, ¿no? Producido por piojos, ¿no? Por ácaros, eso se trata de diferentes formas, como ya lo habíamos mencionado, ¿no? Evitando los alergenos, utilizando de repente Sindet, ¿no? Que son tipo shampoo, ¿no? Para poder mejorar la barrera epitelial a nivel del cuero cabelludo, ¿no? Ya. En este caso, aumenté ya. Es un rash sin picazón. Solamente rash. Si es un rash sin picazón, ¿no? Entonces no es necesario utilizar alergenos, ¿no? O sea, solamente utilizar un shampoo, ¿no? Que me mejore la barrera epitelial a ese nivel, un Sindet, ¿no? Y obviamente evitar el expositor, ¿no? El que va a producir la dermatitis, ¿no? O el rash, ¿no? El que lo llamamos, ¿no? Algunos lo llaman rash, otros llaman eczema, ¿no? Y el término médico es dermatitis. Nos llega una pregunta desde Cajamarca. Dice, a Ujú. mi niña periódicamente le salen lesiones entre los dedos de la mano. ¿Puede ser alergia al detergente? Las lesiones entre los dedos interdigitales, ¿no? Que Sí. son lesiones que son no, recordemos que las zonas de pliegues, ¿no? Pueden ser interdigitales, inguinales, axilares, ¿no? Acumulan bastante humedad. Algunos niños producen bastante sudoración, ¿no? Les sudan bastante las manos, les sudan bastante las axilas, ¿no? En la región inguinal, ¿no? Y eso puede producir un tipo de dermatitis, ¿no? Irritativa, ¿no? Que es por alteración de la humedad. Entonces, puede ser por la misma humedad de la mano, ¿no? Lo otro es que también, como mencioné la mitad, puede ser por contacto con alguna sustancia, puede ser con detergentes, pero no solamente los detergentes generarían alguna lesión a nivel interdigital, sino que también en toda la mano, en toda la zona expuesta, ¿no? Pues mayormente cuando se está expuesto a zonas o a detergentes, ¿no?
toda la palma de la mano es lo que se altera, ¿no? No solamente la zona interdigital, ¿no? Entonces habría que recomendar a la mamá que se fije si le sudan bastante las manitos, ¿no? Si le sudan bastante las axilitas, entonces para poder utilizar algún tipo de emoliente de repente ahí, ¿no? O alguna sustancia, un sulfato de zinc podríamos utilizar para que no sea tan húmeda en esa zona, ¿no? Y obviamente el componente emocional también, ¿no? Porque la sudoración de manos, sobre todo, tiene bastante componente emocional, ¿no? Y lo otro que la humedad en las manos pueden generar, ¿no? Que se produzcan micosis, ¿no? Candidiasis o cualquier tipo de micosis, porque el hongo siempre vive en la humedad, ¿no? Entonces también puede ser que esas lesiones sean por algún tipo de honguito, ¿no? Que le está produciendo esas descamaciones, ese prurito, ¿no? Que produce a nivel interdigital, ¿no? Bueno, muy bien, doctor. No habiendo más preguntas, le agradecemos a usted porque ha transmitido sus conocimientos, su experiencia en bien de nuestros niños. Y pedimos, por favor, sus recomendaciones finales. Bueno, como recomendaciones finales, saber primero reconocer las diferencias entre una dermatitis irritativa y una alérgica, porque el tratamiento va a depender de eso. Recuerden que en la irritativa produce más dolor, más ardor. En la, en la alérgica produce más prurito, ¿no? Y en cuanto al tratamiento, recuerden siempre evitar el alergeno, ¿no? El que va a producir la lesión, ¿no? Y recordar que el tratamiento es multidisciplinario, ¿no? Recuerden los baños cortos, ¿no? No automedicar al niño, ¿no? Y si van a utilizar algún tipo de emoliente, Sindet, mejor que lo recete un especialista, ¿no? Porque estos medicamentos son caros, ¿no? Y para que también en su parte económica no se vea alterada, ¿no? Gracias nuevamente, doctor. Agradecemos Muchas también gracias. a los participantes y los invitamos a seguir estos interesantes temas a través de la página web y canal de YouTube de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño. Muy buenas tardes a todos. Los esperamos el día de mañana, no, pasado mañana, pero a la misma hora, con otros temas muy interesantes. Gracias.